Hermanos, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Hoy estoy de retiro, entonces vamos a hacer ayer no pude grabar por este medio la meditación de la herida del día 6, en este camino para nacer de nuevo con Jesús, María y Santa Hildegarda. Entonces, lo voy a enviar por aquí. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y de Telegram. Me pueden escribir para mandarles la información si quieren hacer parte, porque cuando no podemos transmitir por aquí, pues se envían audios o meditaciones por ese medio, entonces les puede facilitar mucho. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces seguimos en este día 6. Estamos en la estación de la vida, en ese camino de la vida que nos propone Santa Hildegarda, que es la vida adulta. Vamos a ver si lo llevamos cronológicamente, como sería la primera etapa de la vida adulta. Y vamos a tocar la herida de la culpa. Recuerden que estas heridas pueden suceder a lo largo de toda la vida, que la raíz viene desde el vientre materno, por eso es muy importante ir hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta la raíz más profunda o la primera situación relacionada con esto, pero que se puede presentar a lo largo de la vida. Nosotros simplemente lo estamos relacionando con las etapas de la vida de Jesús, con los dolores del corazón de la Santísima Virgen María. Entonces, esta herida de la culpa también se conoce como la herida del abuso. El abuso puede ser maltrato o violencia física, psicológica o sexual, que como les digo puede suceder incluso personas concebidas, así sea pues de unos padres casados bajo el sacramento, pero que puede haber un evento de un abuso sexual que luego en tempranas épocas de su vida hay un evento de abuso, o si no es sexual puede ser simplemente vivir en entornos familiares en los que es muy común pues este maltrato físico, verbal, y créanme que esto causa un daño muy fuerte en la estructura del ser humano, tanto que el niño se cree culpable, o sea, cree que esto sucedió por culpa suya, o sea, si abusaron de él, cree que es su culpa. Y en realidad el gran abuso es un abuso de poder. Por eso esta herida la causa el vicio de la avaricia, que es, siguiendo el cronograma o el programa de vicios de Santa Hildegarda, es incluso uno de los últimos vicios. O sea, a lo largo de la vida vamos acumulando vicios hasta llegar a la avaricia. Y es ese deseo de bienes, es el fin justifica los medios, es ese quise esto y no me importa, hago lo que sea para lograrlo. Y lo que causa en estos niños, sobre todo, pues se da mucho en la niñez, pero ya el efecto en su edad adulta, incluso por eso estamos meditando esta etapa de la vida. Cuando inicia su vida adulta, es ese niño que incluso adultizado desde muy pequeño, que maduró biche, y hay veces son niños muy juiciosos, que uno dice, no, qué niños pues, pero en realidad es porque detrás esta situación abusiva los llevó a madurar antes de tiempo, y esto tiene unos efectos. Son esos niños que se responsabilizan demasiado de los demás. Bueno, ya como adultos, esas personas
que se vuelven demasiado responsables y uno diría, no, pues tan responsable, ¿cierto? Pero pueden encargarse mucho de la vida de los demás, pero no de sus propios asuntos, de su propia vida. Incluso se descuida mucho la vida interior, la relación con Dios. Entonces, para el mundo y humanamente pueden ser muy buenos, pero tienen una ruptura para hacerse cargos de sí mismos. Y esto tiene unos efectos en la salud más adelante. Bajo pues su rol, su comportamiento con las demás personas es como ese rol del salvador, pero en estado de estrés puede ser ese perseguidor, ¿cierto? El salvador tiene eso de cuidar a los demás, de salvar a los demás, pero si no reciben el reconocimiento que quieren o que las personas hagan su voluntad, entonces viene a machacar y a perseguir. Por eso la virtud primordial para vencer este vicio es la prudencia. Nosotros tenemos este principio de pedir las virtudes para liberar los vicios, porque recuerden lo que les he comentado en este camino, que en realidad lo que nos enferma a nosotros son estos vicios capitales que se derivan en otros vicios que describe Santa Hildegarda, pero que nuestra Iglesia nos ha enseñado cómo, pidiéndoselos a la Santísima Virgen María, ella que es la administradora de todas las gracias, nos puede dar esa virtud, esa fuerza interior para vencer la enfermedad. Esto no es como una fórmula para pedir milagros, ¿cierto? Como, oremos para hacer lo que yo quiera, ¿cierto? No, todo esto es para buscar, para poder encontrar a ese Dios de los milagros, para podernos unir a Él. Y porque justo Jesús, en su pasión y muerte, en su vida adulta, desde que salió a la vida pública, recibió maltrato físico, pues en su pasión fue físico, verbal, por parte de los fariseos, incluso cuando fue al desierto. En conclusión, Jesús vivió y sigue viviendo todas estas heridas, porque cada vez que nosotros las vivimos, Él también las vive, y la Santísima Virgen María también. Entonces todo esto de las heridas, más que buscar la fórmula mágica para yo estar bien, es poder hacerlo para consolar el corazón de Jesús también, para poderme relacionar con Él, porque hay veces lo siento como un Dios lejano, pero Él vino a sanar. Ese es su gran propósito, hacer el bien y sanar a los oprimidos por el demonio. Santa Hildegarda nos enseña cómo estos vicios son demonios que nos tientan y que nosotros, al acceder a su tentación, activamos en nuestro organismo sustancias químicas que deterioran nuestro organismo. Esa es la secuencia, ¿cierto? Y San Miguel Arcángel, les cuento todo esto porque San Miguel Arcángel, en la oración aprobada por la Iglesia, por eso nos llamamos la escuela de la familia, porque de todos los santos aprendemos. La oración que hizo, se me escapa el Papa en este momento, Pío XII, creo que es santo, a San Miguel, nos da la clave de cómo San Miguel, con las virtudes, es que libera y aleja los vicios que andan por el mundo para la perdición de las almas. Entonces este es el principio, ¿cierto? Tengo una herida, tengo unos rasgos. Aquí esta herida no hemos detallado tanto los rasgos físicos ni de apetito, pero sí es un rasgo en el comportamiento de estar demasiado, o sea, de echarme encima responsabilidades que no son mías, sufrir demasiado por los demás. Es importante ser bondadosos, ser generosos, pero los excesos, la virtud está en el medio. Entonces, si tengo estos rasgos, necesito trabajar y pedir la virtud para sanar esta herida
todo con el fin de también consolar a nuestro Señor que la sufre, también poder ayudar a otros. También muchas veces es una herida familiar, que es una atadura intergeneracional de la familia. Entonces, cuando esto sucede, me preguntan mucho, ay, yo quiero para mi hijo, para mi esposo, pero no, comencemos nosotros primero. Y sabiendo también que precisamente esto es lo que hacemos en el ayuno hildegardiano, que es todas estas meditaciones según los síntomas que tengamos para poder, como dice Santa Hildegarda, que la enfermedad es una situación para crecer espiritualmente, afectivamente, para ser mejores. Entonces es poder llevar la enfermedad según la voluntad de Dios. Bueno, entonces volviendo a esta herida de la culpa o del abuso, Santa Hildegarda nos habla que en la estación de la vida adulta hay una virtud muy importante que es la fortaleza para vencer la asedia. La asedia es un principio incluso de la depresión. Muchos expertos, incluso católicos, lo han relacionado, y es una pereza espiritual, una apatía por las cosas espirituales, y muchas veces la culpa nos lleva a eso. El enemigo nos tienta, nos vende la idea de muchas cosas y luego viene esa sensación de culpa. Y lo que pasa con la culpa, porque un niño se culpa cuando abusan de él, porque de cierta manera inconscientemente accedió, permitió un pecado, llevándolo al extremo, pues permitió ser abusado, ¿cierto? Uno no sabe pues hasta qué punto el niño se resistió, no quería y todo, y fue por la violencia, ¿cierto? Pero por ejemplo, Santa María Goretti nos da esa lección de cómo ella prefirió morir antes de acceder, antes de permitir que tocaran su cuerpo. Por eso es muy importante nosotros formarnos y formar a nuestros hijos en esto de no permitir el maltrato, ¿cierto? No permitir el maltrato de ninguna manera, porque el permitirlo, obviamente el Señor Jesús nos dice, pues pon tu otra mejilla, ¿cierto? Pero es la manera virtuosa, incluso ya en la edad adulta, en la madurez que nos lleva a este camino de la vida, poder llegar a ese punto. Pero mientras llegamos allá, es siempre preferir a Dios y a sus mandamientos antes de los deseos de la avaricia de una persona, ¿cierto? Entonces, para sanar esta herida de la culpa, es muy importante esas virtudes de la fortaleza, poder llevar también a la confesión aquello de lo que te culpes, de lo que permitiste. Si vives en una relación abusiva, por ejemplo, también es de haber permitido quizás todas estas situaciones, o ya irnos al otro lado de caer en la misma agresividad, en la misma violencia. Pero bueno, el caso es que las virtudes que necesitamos para esto, entonces viene también la virtud de la perseverancia, para vencer la inconstancia. En el bien es muy importante no solo hacer el bien, sino perseverar en él. Todas estas son claves para poder sanar esta etapa de la vida adulta en sus inicios. Otra virtud es el deseo de las cosas celestiales. Ahí es cuando yo prefiero, por llevar un extremo, morir que pecar, ¿cierto? Yo prefiero, si alguna mujer, por ejemplo, su esposo quiere acceder violentamente a ella o solo por placer, es preferible decir no y preferir las cosas del cielo a acceder a permitir un pecado de los dos, por ejemplo. Y eso es para vencer la preocupación por las cosas terrenales. Muchas veces esta herida de la culpa es un exceso de responsabilidad, un exceso de preocupación por las cosas terrenales, pero se cae en desconfiar de Dios. Entonces ahí está lo delicado. Y luego
viene una virtud. Después de la fortaleza, la secuencia es fortaleza, la santidad o el servicio a Dios. Poder tener una vida de servir a Dios para vencer el olvido de Dios. Algo que sirve para mitigar la culpa es también tener una vida que todo sea en sentido de servirle a Dios. Entonces, fortaleza, servicio a Dios, perseverancia, deseo de las cosas celestiales. Y luego viene otra que ya la vamos a profundizar más mañana, que seguimos en esta misma estación de la vida, y es el arrepentimiento. Entonces, hay una diferencia entre culpa y arrepentimiento. La culpa es ya como la herida infectada, ¿cierto? Que es una exageración de la situación. Pero el arrepentimiento es ver la herida, la situación de abuso, el maltrato, esa situación de otro sentido, con un sentido de, bueno, Señor, perdóname porque yo a ti, así como yo he sentido maltrato, también quizás yo he maltratado a otros, porque también es esa cosa como de el que abusan, la persona que es abusada muchas veces abusa de otros, en cualquier sentido, física, verbal, psicológica o sexualmente. Entonces también reconocer si yo he caído en lo mismo, me arrepiento de en ese momento no pedir tu auxilio, Jesús. Eso es también muy importante, enseñarle a los hijos a pedir la ayuda del Señor en cualquier momento, preferir decir Jesús que decir sí a una situación abusiva. Entonces es poder llegar a ese arrepentimiento sano, de saber que basta simplemente, Señor, perdóname por haber permitido que abusaran de mí, por haber accedido a lo que esta persona me decía. Y se lleva la confesión y ya, el Señor perdona y olvida, y ya no nos quedamos en la culpa. Entonces, y para sanar entonces esta situación también, podemos meditar, los invito a meditar en la pasión y muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en estas palabras que Él dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El liberarse de esa culpa también es con el perdón. El perdón es lo que limpia la herida y las virtudes es lo que ayuda a cicatrizar. Así siempre lo he visto yo. Entonces, pero el perdón que nos enseña Jesús no es decir yo te perdono, porque el que tiene la capacidad de perdonar es el juez, ¿cierto? El acusado pide perdón. Entonces muchas veces es pedirle ese perdón a Dios suplicando. Hay un ejercicio muy bueno que es pedir perdón a los que abusaron de ti o a los que te maltratan. Pedir perdón. Eso es una cosa compleja de entender. Pero si no es posible, por lo menos pedirle perdón a Dios por ellos, con esta oración de Jesús que dice: Padre, perdónalos, pero que sea una cosa de corazón, no una fórmula por cumplir, sino poder llegar a esa conexión con Jesús y decirle con Jesús, unirse a Jesús y decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con estas palabras entonces ya terminamos esta meditación de hoy. En el canal de YouTube, en la sección de en vivo, están las oraciones que hacemos cada día. Por eso ayer sí quedó grabada, no tiene imagen, pero solo es un audio, pero ustedes se pueden guiar para hacer esas oraciones, que ya varias personas nos han compartido que han recibido la sanación de Dios, que el Señor permite esto para decirte que lo valioso que es Él, lo valiosa que es su Santísima Virgen María, lo valiosa que es su preciosísima sangre, que es el precio de nuestra redención, la que nos sana. La sangre preciosa de Jesús es la que sana las heridas del corazón. Y eso lo hace Jesús para decirte que tú eres su tesoro, que tú eres demasiado amado.
aunque te hayan abandonado, rechazado, traicionado, aunque hayan abusado de ti, aunque tú hayas hecho lo que sea con todo esto, Él te quiere sanar, Él te quiere llevar al cielo con Él, quiere que tú vivas feliz aquí en la tierra, sufrir pero con paz, gozo y alegría en el corazón, porque te ama, porque es tu Padre, porque Él te creó y quiere vivir eternamente contigo. Entonces, déjate amar, déjate sanar, y aquí estamos nosotros para apoyarte, a ti y a tu familia. Bueno, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre, y Santa Hildegarda ruega por nosotros. Amén.